Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra clase de lenguaje y comunicación. Hoy vamos a hacer el análisis narrativo. Vamos a aplicar los puntos que vimos en la sesión anterior al cuento de Oscar Wilde, El ruiseñor y la rosa. Antes de él vamos a hacer el análisis. Voy a revisarles que ya han hecho la tarea de la lectura. Era solo una perra de Arturo Pérez Reverte, de su actividad del libro, pero también tengo que decirles quiénes son los que no se han inscrito y necesitan hacerlo, muchachos. Si no lo han hecho, hablen con el subdirector para explicar los motivos. Barba Millán, Emily, Ceris Hernández Ángel, Cristóbal Fávila Alan, Cuellar Velázquez Kevin, Chávez García Yeili, De la Rosa Hernández Miguel, Doroteo Zavala Yamilet, Garfias Arias Esteban, Licea Galván Adrián, Mejía Lara Jonathan, Mendoza San Pedro Eric, Montiel Mendoza Jorge, Papaki Cervantes Kevin, Ramos Ramón Baité, Robles Ramírez Ángel, Rodríguez Bermúdez Edgar y Torres García Christopher. Por favor, si alguno está aquí y no ha arreglado esa situación, hágalo lo más pronto posible. Otra situación que me resulta muy importante aclarar con ustedes, chicos, no sé si ya revisaron que les envié la calificación de sus trabajos colaborativos. Dentro de todos ellos, pues no están cumpliendo con las características. Revisé ya los 3 grupos de primero y de los 3 grupos de segundo semestre, solo fueron 3 trabajos los que estuvieron bien. 2 que tuvieron 9 y 1 que tuvo 8. No es cierto, 4 porque hay un 7 por ahí. Y no llegaron, cuando dije estos sí están cumpliendo con todo, los que se quedaron con 9 son por fallas ortográficas. Si fue ortografía o que no van los nombres acomodados en orden alfabético, su trabajo pues está aceptable, sin embargo, ya el formato no está o no está en Arial 12 o no tenía la alineación justificada, no está cumpliendo con las características. Ya les he explicado, muchachos, y no sé si los demás profesores, los trabajos más importantes que nos revisa la UAM son precisamente los proyectos individuales, los proyectos colaborativos y sale la calificación del lado izquierdo. Ahí sí son ceros y es a lo que voy. A la mayoría de los equipos tienen 0 de calificación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tienen que corregir. Porque un 5, un 0, puse 0, un 5, bueno, muchos ceros. Un equipo tiene 5 para todo el equipo. Si en el equipo sacó el trabajo que quien lo envió saca 0, todos los demás del equipo sacan 0. Les había dicho que no era necesario que todos mandaran el trabajo. Cuando manda solamente un trabajo a algún miembro del equipo, pues como están los nombres, ahí le pongo la calificación a todos. Y ustedes se habrán dado cuenta que aunque decía trabajo no enviado, les apareció una calificación, no importa si era un 0, un 5, un 8, un 9, un 7, tenían calificación. De esa forma no es necesario que todos lo manden porque es el mismo. Entonces, con uno es suficiente. Pero tienen muchos errores. En cada uno de ustedes, aún los que tienen 0, les hice todas las observaciones. Cada trabajo, a todos los integrantes le mandé las mismas observaciones para que se pongan de acuerdo y lo puedan corregir. Pueden enviármelo mañana a más tardar a las 2 de la tarde para que lo pueda revisar. Sobre todo porque yo tengo que enviarlos, tengo que entregarlos a mi coordinadora, que es la maestra de biología. Cada profesor tiene que enviar sus trabajos individuales, colaborativos a la coordinadora. A la coordinadora se los da al subdirector. Y así se va haciendo una cadenita, muchachos. Así es que sí necesitamos que tengan sus trabajos bien hechos, que cumplan con las características. Y es que algunos, ¿por qué tienen nula calificación? Porque se les pidió desde un inicio que tuvieran, que eligieran un conflicto histórico, la resolución de un conflicto histórico, es decir, un conflicto al que se le haya dado solución y la solución, no el conflicto, la solución ustedes la tenían que presentar como si fuera una noticia. Y les dije que podían ser solamente 3 párrafos. ¿Por qué 3 párrafos? Para que uno fuera la entrada o LED, el otro fuera el cuerpo y el tercero fuera el remate. En la entrada, que es el primer párrafo, deberían de haber cumplido con las 5 preguntas del periodismo. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo? Y solamente en el segundo párrafo es el por qué, todos los detalles, y las 6 preguntas entonces tendrían ya que estar contestadas en esos párrafos, pero 5
directamente en el primero. Y no lo hicieron. Muchos incluso me hablaron de temas que nada tienen que ver con lo que estamos viendo de un conflicto histórico. Me hablan acerca de las proteínas, me hablan acerca del coronavirus, pusieron noticias directamente del periódico, o sea, no tiene nada que ver. Y cuando sí tratan un conflicto histórico, más bien abordan el conflicto más que la solución. Y el tema, recuerden, era resolución. Por ello es que se los expliqué en clase, pregunté si había dudas, los cité a tutorías, que me parece que fueron nada más 20 alumnos de los 3 grupos los que estuvieron ahí presentes. Pregunté nuevamente si había dudas y me dijeron que no, pero sus trabajos demuestran que sí. Hay quienes se ve que nada más buscaron en internet, no sé, a lo mejor Segunda Guerra Mundial, y lo que salió, copiaron, pegaron, pero eso es un texto expositivo, no es una noticia. Y lo que estamos viendo es la noticia. Por eso me resulta muy importante que aclaren sus dudas dentro de la clase para que podamos quedar claros en cuanto a la información. Y les había dicho cuando vimos el texto periodístico que le pusieran mucha atención porque lo íbamos a ocupar. Su siguiente trabajo, que ya se los dejaré el próximo miércoles para que lo vayan haciendo con calma, también tiene que ver con el género periodístico. Tienen que hacer un artículo de opinión. Por ello le dije, dudas, pregúntenme si hay dudas de cómo se tiene que hacer, porque lo íbamos a estar ocupando pues en nuestros proyectos. Y al final, el trabajo más importante, que es lo que nosotros tenemos que aportar al boletín, es un editorial que también es dentro del género periodístico. Por ello, pues hay que estar muy atentos a las indicaciones. Igualmente, muchachos, a partir de este momento, todo lo que tenga que ver con dudas de la clase, de los proyectos, solo lo voy a contestar vía WhatsApp, pero en el WhatsApp del grupo, porque el día sábado contesté a muchos. Ya no alcancé a todos porque ya era desgastante. Recibí 180 mensajes que me satura el teléfono, porque fueron 180 mensajes de maestra. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Cuando se los expliqué varias veces en clase, cuando los cité a tutorías para los que no pudieron entrar a tutorías, subí el video y lo pudieran consultar. Entonces me parece que hay que también poner un poquito de la parte de todos, porque si me preguntan lo mismo, si son válidas sus preguntas, pero si lo hacen en el grupo de WhatsApp, si alguien me pregunta y yo le contesto, los demás se enteran y ya no me preguntarían exactamente lo mismo, porque las explicaciones son amplias como para estarle mandando a todos, además de que muchos me preguntaban del mismo equipo, las mismas preguntas y no terminaba de poder darle respuesta a todos. Entonces yo creo que para eso hicimos el grupo de WhatsApp, para que me manden ahí todas sus dudas respecto a la materia, solamente si tienen algo ya más personal, que se sienten mal, un problema, entonces sí los atiendo de manera personal. Pero si son preguntas, no tendría por qué ser de otra manera, no tendría por qué darles pena de preguntar algo, porque para eso estoy, para aclararles sus dudas, pero de manera general, muchachos. ¿De acuerdo? Ayer estaba yo, me estaba cuestionando un compañero, me parece que es del 3, me parece, estábamos platicando a las 3:30 de la mañana, casi las 4, que yo estaba revisando trabajos, que él estaba haciendo algo. ¿Por qué? Porque no terminaba, porque sí me dio la tarea de revisar bien cada uno de sus proyectos, no es ponerle calificación nada más porque sí, sino que sí lo revisé bien. Entonces, muchachos, si tienen dudas, en su momento, durante la clase o cuando lo cite para tutorías para decirles exactamente cómo se hace, lo puedan realizar, muchachos. Todos los que tienen calificaciones y que no son buenas calificaciones para nada, pueden corregir sus trabajos y eso puede entregarse mañana a las 2 de la tarde para que después de ello me ponga a revisarlos nuevamente y pueda corregir las calificaciones. Ya si mañana me entregan mal sus trabajos, con la calificación que ponga el día de mañana, con esas se van a quedar en ese proyecto. Recuerden que los proyectos individuales, pues es módulo 1, 2, 3, 4, no les afecta a los demás, pero sí les afectaría su calificación de proyectos en ese primer módulo. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No, niños? Entonces, vamos a buscar una noticia histórica, la cual tenemos que la primera parte tiene que llevar las 6 preguntas. Sí, La segunda parte sería de qué trató y el final de qué conclusión llegó.
¿A como qué solución? conclusión lo que ustedes puedan dar? Pero recuerden que es como noticia. Tiene que ir acompañado de una imagen, pero además busquen un título que sea atractivo. Hay quien puso Segunda Guerra Mundial. Díganme, ¿eso es un título, le suena a título de noticia? No, más bien de una investigación. Entonces puede poner, termina, a lo mejor entre signos de admiración, termina la guerra, o pasa en el mundo, o acaba el conflicto, pero tienen que poner un título que sea atractivo porque lo tienen que presentar como si fuera una noticia. Y en lugar O de sea, que me pongan, porque hay quienes me pusieron 5 cuartillas de información, pues solamente quiero 3 párrafos y a lo mejor de cada párrafo es de 8 o 10 líneas cada uno, o uno es de 8, otro es de 10 y otro es de 3 nada más. Tienen que ser esos 3 párrafos y ya les había dicho, primero busquen su información y después como si fuera un cuestionario pongan qué, quién, cómo, dónde, cuándo y en el otro el por qué, desarrollenlo, después le quitan la parte de las preguntas y van dándole forma con sus respuestas y ahí pues ya tendrían toda la información prudente que se necesita de un tema histórico. Es un conflicto histórico, pero lo que nos interesa es la resolución. ¿Cómo terminó? Si me van a hablar acerca de la Revolución Francesa, más que de la Revolución, pueden dar como una introducción de la Revolución. ¿Cómo terminó? ¿Qué se arregló con ello? A lo mejor van a decir, y con ello termina la monarquía y entran a la democracia. Entonces me van a hablar cómo entraron a la democracia, cómo salieron de esa monarquía a través de ese conflicto bélico para entrar a la democracia. Y no todos son conflictos bélicos. Dijimos la resolución de un conflicto histórico. Puede ser un conflicto que ni siquiera fue bélico, que no hubo guerra, solamente fue ideológico. Entonces hay muchas formas de verlo y podrán elegir cualquiera de los temas. O sea, sí hay muchas posibilidades, lo importante es saber cómo se va a presentar. ¿Dudas? eh, bueno, por ejemplo, la Guerra Mundial, ¿no? Entonces es como cambiarle el título y ponerlo más interesante para que Sí, llamen la atención. sí, porque es una noticia. Porque ¿qué pasó? Si dicen Segunda Guerra, pues ¿qué pasó? Recuerden que la noticia es ¿qué pasó? Para que le pueda atraer al lector. Entonces puedes buscar un título que sea más atractivo. Hay un ganador, termina la guerra, muere Hitler, no sé, busquen un título que sea más atractivo. Porque no, si me hablan solamente Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que están planeando? El inicio, el desarrollo, cómo termina, quiénes se incorporan. Es muy amplio el título y no nos lleva a nada en específico. Trama, ¿no? ¿Cómo? Algo interesante. Sí, un tema que esté, un título que llame la atención. Ujú. Ya, ya, ya. ¿Sí? Entonces lo tenemos que describir con, no importa que sean pocos párrafos, pero que esté Tres, lógico y les ha dicho breve. que sea tres párrafos. La entrada o leer, el cuerpo, que es donde va la descripción, los detalles de lo que pusieron en el primer párrafo, y el remate, que es el cierre de la noticia. Y eso es todo. Su remate puede ser de 3 líneas. Ah, ay, no, no Por tan fácil eso, que lo miro y muchachos, ahí lo que hice. vean nuevamente, si no les quedó claro, vean nuevamente el tutorial. Yo les leí toda la información y después solamente hice 3 párrafos porque no está copiado, ese yo lo redacté para que vean cómo tiene que ser, que en 3 párrafos se cumplieron todas las características que se está solicitando de una noticia y que no hablo de, como les puse lo de la Guerra Fría, no les hablo de la Guerra Fría, sino cómo terminó la Guerra Fría, con el tratado de paz que hicieron Gorbachev y Bush, dónde lo hicieron, cuándo lo hicieron, por qué lo hicieron y qué consecuencias hubo, y con eso quedó satisfecha las necesidades de la información de ese tema. Entonces fue bastante breve. Ahí está en YouTube, está como tutorías 2 de lenguaje, para que si lo quieren consultar nuevamente lo vean. Bueno, vamos a Ok. pasar a lo siguiente, muchachos. Les pedí el día viernes que leyeran el texto Era solo una perra del escritor español Arturo Pérez Reverte. ¿De qué trata este texto? ¿Sí lo leyeron? ¿Se hicieron su actividad? Le puedo decir, Claro. era de una perrita que estaba atrapada en las vías del tren, pero pues como es subterráneo no podía salir. Entonces es más como bueno, como un artículo de opinión, siento yo, porque tiene texto como familiar Uh -huh. y
y pues maneja más como la opinión del escritor. O sea, porque, por ejemplo, dice que no hicieron nada los encargados del metro y los policías y los bomberos no pudieron bajar. Muy bien, sí, es que esto tiene la estructura de un reportaje, no es un cuento, es un reportaje. ¿Qué está sucediendo? Un reportaje que lo fueron dando prácticamente también como si fuese una crónica, porque dan tiempos, y nos narra la situación de esta perrita que se mete a esta perra callejera a las vías del tren en Madrid y que pues la gente lo reporta, pero no hacen nada. Los encargados de la estación, la policía, al contrario, se siente incómoda. ¿Y quiénes son los que ayudan a salvarla? Son las asociaciones civiles, personas ya ajenas a la policía o a la estación, quienes hacen todo lo posible para que puedan salvarla. Entonces aquí vamos a ver las preguntas. ¿Qué tipo de narrador hay en la historia? Y transcribe un fragmento que lo ejemplifique. A ver, Maldonado Tello, por favor, ¿me podrías decir? Ahorita me dices, Eric, si Maldonado no lo hace. Dije que iba yo a preguntarles a los que no tuvieran cámara prendida. Les pedí a los que no tienen cámara que pongan una imagen o una fotografía y habían quedado con que sí. Diario les voy a estar preguntando hasta que cumplan o se vuelvan bien hábiles al contestar todo lo que se les pida. Maldonado. Eric, por favor. Es de tipo narrador, ¿no, por favor? Bueno, sí, pero ¿qué tipo de narrador? Puede ser narrador en primera persona, narrador en tercera persona. Él participa. De primera persona. No, ¿No? él no participa dentro de la historia, es un narrador en tercera y desde el inicio está. Era solo una perra, una gala flaca y asustada como las que ahorcan a algunos cazadores cuando ya son viejas e inútiles. Está en tercera persona. Siguiente párrafo. La vieron conductores, vigilantes y viajeros. La vieron. Está hablando de otro. Entonces está en tercera persona. La gaga fue abandonada, fue vista un jueves, fue vista. Está hablando de otro, nos involucra, es un narrador en tercera persona y cada inicio de estos primeros 3 párrafos así lo atestigua. El siguiente punto nos pregunta, ¿quiénes son los personajes? Clasifícalos según su grado de participación en la historia. ¿Quiénes son sus personajes? Así los más relevantes que recuerden ahorita. Probablemente la asociación y los bomberos que no podían bajar. Sí, pero hay alguien sobre La perra. más importante. La perrita es el personaje principal y ya después los demás son secundarios. Entonces, la perrita es la principal, los demás son secundarios. Menciona el espacio donde se llevan a cabo las acciones y clasifícalos. Es decir, dígame, ¿es abierto o es cerrado? Cerrado. Cerrado, ¿y es en dónde? En la estación subterránea, en el metro. De Metro de Madrid. Entonces, si es un espacio cerrado, perfecto. ¿Cuánto duran las acciones? ¿Y cómo lo determinaron? Bueno, yo le puse, no sé si esté bien, pero que duraron días, ¿no? Que dije que ya la sacaron pues muerta, ¿no? Entonces ahí tenemos que duran 4 días por las fechas y vamos contando los días. Perfecto. Siguiente. Escribe las palabras que desconozcas y busca su significado. Esto ya depende de cada uno de ustedes. Puede ser que conozcan todo, tampoco es una lectura compleja y digan, pues no busque nada porque sí me sé todas las palabras. ¿Alguno de ustedes sí busca una palabra que digan, es que no sé qué significa? ¿No? Bueno, ¿qué opinas de la actitud de las autoridades de Madrid con respecto al rescate de la perra? Muchachos, ¿qué opinan acerca de esas autoridades, de su poca participación, de su poca empatía? ¿No tienen comentarios? ¿Era parte de la actividad?
De hacer opinión, cualquiera es correcta. Avi, por favor. Te escucho. Yo puse que pues que fue falta de empatía porque pues las autoridades no hicieron nada y pues la perrita pues sufrió mucho, ¿no? Entonces Ajá. fue yo digo que irresponsabilidad también porque pues no ayudaron en nada y pues al final pues la perrita que se murió. Así es. Entonces, vamos a aplicar estos mismos pasos, los vamos a hacer con un texto que vamos a analizar. Este texto vamos a leerlo ahorita aquí en clase, pero es el que van a entregar como actividad en Classroom, ya está la asignación. Van a realizar el análisis narrativo de este cuento que se llama El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde, y en este cuento van a decir qué tipo de narrador tiene y van a poner un fragmento que lo demuestre. Van a clasificar a los personajes principales, secundarios e incidentales, si es que los hay. Van a decir cuál es el espacio donde se desarrollan las acciones, si es abierto, si es cerrado, y por último, en qué tiempo está contada la historia. Solamente esos 4 puntos. No sé si alguno de ustedes ya conoce este cuento de El Ruiseñor y la Rosa. Por favor, antes de ello, necesito verlos para... ¿Quiénes quieren leer? Son 8 páginas, yo empiezo con la primera. Necesito voluntarios, por lo menos 3 más, si se puede 7, perfecto. Zaira, 1. Después de mí, entonces tú lees la segunda hoja. ¿Quién más? 3 levantaron la manita. Déjenme ver la otra. Muy bien. Avi, Fer y Eric. Muy bien. También García Rentería. Entonces, Ramírez Cortés, la segunda hoja. Avi, la tercera. Fer, la cuarta. Eric, la quinta. García, la sexta. ¿Alguien más? Bueno, yo leo la séptima y vemos quién de ustedes lee la octava. Vamos a iniciar entonces con la lectura de este cuento. El Ruiseñor y la Rosa, Oscar Wilde. Dijo que bailaría conmigo si le llevaba una rosa roja. Se lamentaba el joven estudiante, pero no hay una sola rosa roja en todo mi jardín. Desde su nido de la encina oyóle el ruiseñor, miró por entre las hojas asombrado. No hay ni una rosa roja en todo mi jardín, gritaba el estudiante, y sus bellos ojos se llenaron de llanto. ¿De qué cosas más insignificantes depende la felicidad? He leído cuánto han escrito los sabios, poseo todos los secretos de la filosofía y encuentro mi vida destrozada por carecer de una rosa roja. He aquí, por fin, el verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Le he cantado todas las noches aún sin conocerlo. Toda la noche le cuento sus historias a las estrellas y ahora lo veo. Su cabellera es oscura como la flor del jacinto y sus labios rojos como la rosa que desea, pero la pasión lo ha puesto pálido como el marfil y el dolor ha sellado su frente. El príncipe da un baile mañana por la noche, murmuraba el joven estudiante, y mi amada asistirá a la fiesta. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la tendré en mis brazos. Continuar, por favor, Zaira. Tendré mis brazos, reclinará su cabeza sobre mi hombro y su mano estrechará la mía, pero no hay rosas rojas en mi jardín, por lo tanto tendré que estar solo y no me hará ningún caso. No se fijará en mí para nada y se destrozará mi corazón. Aquí el verdadero enamorado, dijo Ruiseñor. Sufre todo lo que yo canto, todo lo que es alegría para mí es penar para él. Realmente el amor es algo maravilloso. Es más bello que las esmeraldas y más raro que los finos opalos. Perlas, rubíes, Ay, ¿dónde me quedé? Okay. No pueden pegarlo porque no se haya expuesto en el mercado. No puedo uno comprarlo al vendedor, ni ponerlo en una balanza para adquirirlo a peso de oro. Los músicos estarán en su estrado, decía el joven estudiante. Tocará sus instrumentos de cuerda y mi adorada bailará a los sones de arpa y del violín. Bailará tan vaporosamente que su pie no tocará el suelo, y los cortesanos con sus alegres atavíos la rodean. Solicitó,
Ok. Pero conmigo no bailará, porque no tengo rosas rojas que darle. Allá. Y dejándose caer en el césped, se cubría la cara con las manos y lloraba. ¿Por qué llora? Preguntó la lagartija verde, correteando cerca de él con la cola levantada. Sí, ¿por qué? Decía una mariposa que revoloteaba persiguiendo un rayo de sol. Eso digo yo, ¿por qué? Murmuró una margarita a su vecina con una vocecilla tenue. Llora por una rosa roja, qué tontería. Y la lagartija, que era algo cínica, se echó a reír con todas sus ganas, pero el ruiseñor, que comprendía el secreto de la pena del estudiante, permaneció silencioso en la encina, reflexionando sobre el misterio del amor. De pronto desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el bosque como una sombra y como sombra atravesó el jardín. Siguiente, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor, Fer. Ah, ok. En el centro del parado se levantaba una hermosa rosal y el verle voló hacia él y se pasó sobre una ramita. Dame una rosa roja, le gritó, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero Rosal meneó la cabeza. Mis rosas son blancas, contestó, blancas como la espuma de mar, más blancas que la nieve de la montaña. Ve en busca del hermano mío que crea alrededor del viejo reloj y del sol, y quizá él te dé lo que quieres. Entonces el ruiseñor voló al rosal y crecía en torno del viejo reloj del sol. Dame una rosa roja, le gritó, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el rosal meneó la cabeza. Mis rosas son amarillas, respondió, las amarillas como los cabellos de la sirena, que se sientan sobre un tronco de árbol, más amarillas que el narciso que florece en los prados antes de que llegue el segador. Con la voz, ve en buscar de mi hermano, el que crece debajo de la ventana del estudiante, y quizás el te dé lo que quieres. Entonces el ruiseñor voló al rosal que creía debajo de la ventana del estudiante. Dame una rosa roja, le gritó, y le contestó, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el arbusto meneó la cabeza. ¿Le puedo subir tantito? Mis rosas son rojas, respondió, tan rojas. Así, pero el arbusto meneó la cabeza. Mis rosas son rojas, respondió, tan rojas como las patas de las palomas, más rojas que los, que los, gran, que los grandes abanicos del coral que el océano mece en su abismo. Pero el invierno de tan helado, mis venas, la escucha marchitado, mis botones. El huracán ha partido mis ramas y no tendrá más rosas este año. No necesito más que una rosa roja, gritó el ruiseñor. Una sola rosa roja, no hay ningún medio para que yo lo consiga. Hay un medio, respondió Rosal, pero está terrible que no me atrevo a decírtelo. Dímelo, contestó el ruiseñor, no soy miedoso. Fer, por favor, lees la página 4, Avi la página 5 y ahorita los demás, por favor. Fer. Si necesitas una rosa roja, dile, dijo el rosal, tienes que hacerla con notas de música al claro de la luna y teñirla con sangre de tu propio corazón. Cantarás para mí con el pecho apoyado en mis espinas. Cantarás para mí durante toda la noche y las espinas te atravesarán el corazón. La sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirá en sangre fría. La muerte es un buen precio por una rosa roja, replicó el ruiseñor, y todo el mundo ama la vida. Es grato posarse en el bosque verdante y mirar el sol en su carro de oro y a la luna en su carro de perlas. Suave es el aroma de los nobles espinos, dulces con los campanillas que se esconden en el valle y los brezos que cubren la colina. Sin embargo, el amor es mejor que la vida.
¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? Entonces desplegó sus alas oscuras y comprendió el vuelo. Pasó por el jardín como una sombra y como una sombra cruzó el bosque. El joven estudiante permanecía tendido sobre el césped, ahí donde el ruiseñor lo dejó, y las lágrimas no se habían secado aún en sus bellos ojos. Sé feliz, le gritó el ruiseñor, sé feliz. Tendrás tu rosa roja. Le crearé con notas de música al claro de la luna y la teñiré con la sangre de mi propio corazón. Lo único que te pido en cambio es que seas un verdadero enamorado, porque el amor es más sabio que la filosofía, aunque éste sea sabia, más fuerte que el poder. Por fuerte que éste lo sea, sus alas son color de fuego y su cuerpo color de llama. Sus labios son dulces como la miel y su hálito es como el incienso. El estudiante levantó los ojos del césped y prestó atención, pero no pudo comprender lo que le decía el ruiseñor, pues solo sabía las cosas que están escritas en los libros. Pero la encina lo comprendió y se puso triste, porque amaba mucho al ruiseñor que había construido su nido en sus ramas. Cántame la última canción, murmuró. Me quedaré tan triste cuando te vayas. Abby, por favor. Entonces el ruiseñor cantó por la encina, y su voz era como el agua que ríe en su fuente argentina. Al terminar la canción, el estudiante se levantó, sacando al mismo tiempo su cuaderno de notas y su lápiz. El ruiseñor se decía paseando por la alameda. El ruiseñor posee una belleza innegable, pero siente, me temo que no. Después de todo es como muchos artistas, puro estilo, exento de sinceridad. No se sacrifica por los demás, no piensa más que en la música y en el arte. Como todo el mundo sabe, es egoísta. Sinceramente, no puede negarse que su garganta tiene notas bellísimas. Qué lástima que todo eso no tenga sentido alguno, que no persiga ningún sinfín práctico y, y volviendo a su habitación, se acostó sobre su fergoncillo y se puso a pensar en su adorada. Al poco rato se quedó dormido, y cuando la luna brillaba en los cielos, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho contra las espinas. Y toda la noche cantó en el pecho apoyado sobre las espinas, y la fría luna de cristal se detuvo y estuvo escuchando toda la noche. Cuando durante toda la noche y las espinas penetraron cada vez más en su pecho, y la sangre de su vida fluía de su pecho. Al principio, cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y de una muchacha. Sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa, pétalo tras pétalo, canción tras canción. Primero era pálida como la bruma que flotaba sobre el río, pálida como los pies de la mañana y argentada como las alas de la aurora. La rosa que florecía sobre la rama más bella del rosal parecía la sombra de una rosa en un espejo de plata. La sombra de la rosa es un lago, pero el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. Siguiente, no sé quién más, por favor, porque no los tengo aquí en pantalla, pero a quien le continúe, por favor. De los que habían levantado la mano al inicio, por favor. Le toca a Eric. Eric, gracias. Apriétate más, ruiseñorcito, le decía, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada. Entonces el ruiseñor se apretó más contra las espinas y su canto fluyó más sonoro, porque cantaba el nacimiento de la pasión en el alma de un hombre y de una virgen. Y un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa, lo mismo que se enrojece la cara de enamorado que besa los labios de su prometida. Pero las espinas no habían llegado aún al corazón del ruiseñor. Por eso el corazón de la rosa seguía blanco, porque solo la sangre de un ruiseñor puede colorear el corazón de una rosa.
El rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra las espinas. Apriétate más, ruiseñorcito, le decía, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada. Entonces el ruiseñor se apretó aún más contra las espinas, y las espinas tocaron su corazón. Él sintió en su interior un cruel tormento de dolor. Cuanto más acer- Cuando más acerbo era su dolor, más impetuoso salía su canto, porque cantaba con el amor, subliminado por la muerte, el amor que no terminaba en la tumba. Y la rosa maravillosa enrojeció como las rosas de Bengala. Purpúreo era el color de los pétalos y purpúreo como el rubí de su corazón, pero la voz del ruiseñor desfalleció. Sus breves alas empezaron a batir y una nube se extendió sobre sus ojos. Su canto fue debilitado cada vez más. Sintió que algo se ahogaba en la garganta. Entonces su canto tuvo un último destello. La blanca luna le oyó y olvidándose de la aurora se detuvo en el cielo. La rosa roja le oyó. También toda ella se arrebominó y abrió sus pétalos en el aire frío del alba. ¿Alguien más faltaba por leer, muchachos? Melissa García. Meli, por favor. El eco condujo hacia su caverna purpúrea de las colinas, despertando de sus sueños a los rebaños dormidos. El canto flotó entre los cañaverales del río, que llevaron su mensaje al mar. Mira, mira, gritó el rosal, ya está terminando la rosa. Pero el ruiseñor respondió, yacía muerto sobre las altas hierbas, con el corazón traspasado de espinas. A mediodía, el estudiante ebrio abrió su ventana y miró hacia afuera. ¡Qué extraña buena suerte!, exclamó. He aquí una rosa roja. No he visto rosa semejante en toda mi vida. Es tan bella que estoy seguro de que debe tener el latín un nombre enrevesado. Inclinándose, la cogió. Inmediatamente se puso el sombrero y corrió a su casa del profesor, llevando en su mano la rosa. La hija del profesor estaba sentada en la puerta, devanada, seda azul, sobre un carrete con un perrito echado a sus pies. Dijiste que bailarías conmigo si te traería una rosa roja, le dijo al estudiante. He aquí la rosa más roja del mundo. Esta noche la prenderás cerca de tu corazón y cuando bailemos juntos ella te dirá cuánto te quiero. Pero la joven frunció las cejas. Temo que esta rosa no armonice bien con mi vestido, respondió. Además, el sobrino del chambelán me ha enviado varias joyas de verdad, y ya se sabe que las joyas cuestan más que las flores. Oh, qué ingrata eres, dijo el estudiante lleno de cólera, y tiró la rosa al arroyo. Un pesado carro la aplastó. ¿Alguien más falta? Porque ya va a terminar, ¿no? Ingrato, dijo la joven, te diré que te portas como un grosero y después de todo, ¿qué eres? Un simple estudiante, va. No creo que puedas tener nunca hebillas de plata en los zapatos como las del sobrino del chambelán. Y levantándose de su silla se metió en su casa. Qué tontería es el amor, se decía el estudiante a su regreso. No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es nada práctico y como en nuestra época todo estriba en ser práctico, voy a volver a la filosofía y el estudio de la metafísica. Y dicho esto, el estudiante, una vez en su habitación, abrió un gran libro polvoriento y se puso a leer. Imagínense el sacrificio del ruiseñor para que terminara aplastado. Chicos, me despido porque a segundos nos saca. La actividad ya está en Classroom. Les agradezco mucho su participación y su lectura.